Buenas tardes a todos, a todas y a todes. En primer lugar, agradecer a la gente que se ha interesado por participar en esta presentación de este libro que tenemos acá, que es el libro de La Sociedad Neoliberal en los tiempos del Bicentenario, Chile 2010-2018, en su tomo 2. Mi nombre es Juan Carlos Gómez Leyton, soy el autor de este libro y que va a ser comentado y presentado en esta ocasión por el doctor Oscar Vega de la Universidad Técnica Metropolitana. Sin más, lo dejo con él. Él tendrá un tiempo específico para presentar nuestro libro. Gracias, doctor, por estar acá. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Gómez. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta presentación, en esta Feria del Libro de Recoleta. Un espacio que se ha consolidado como un faro del pensamiento libre, del encuentro ciudadano y de resistencia cultural. Muchas gracias por estar acá. En esta jornada marcada por la memoria, la reflexión y la voluntad de transformación, me honra presentar esta obra de indiscutible valor crítico y por sobre todo de un gran valor académico y de formación de la conciencia ciudadana. La sociedad neoliberal en los tiempos del Bicentenario, Chile 2010-2018, el tomo segundo, que es una continuidad de la obra de larga data del destacado politólogo chileno doctor Juan Carlos Gómez Leyton. Se nos fue el sonido. Algo pasó con el sonido. ¿Se ve bien ahí o no? ¿Ah? ¿Te ves? Sí, me veo, pero se cayó el sonido. Ahí sí. Muchas gracias. Entonces decía que es necesario señalar en la actualidad Juan Carlos Gómez Leyton es uno de los intelectuales más influyentes en el campo de la ciencia política crítica en Chile y en América Latina. Me voy a permitir hacer una breve presentación de su trayectoria como investigador. Decía que él es uno de los académicos de más alta influencia en el campo de la ciencia política crítica, con una formación en ciencia política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo de México, donde también desarrolló su postdoctorado. Y esta obra se ha constituido en una referencia obligada para el análisis del Estado neoliberal, la democracia post-transicional y las dinámicas sociopolíticas que configuran los procesos de cambio en el Cono Sur. El doctor Gómez Leyton, como académico de larga trayectoria, ha ejercido docencia e investigación en diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, donde ha consolidado una escuela de pensamiento profundamente crítica, reflexiva y por sobre todo latinoamericanista. Su enfoque articula teoría política, análisis histórico e institucional y crítica del neoliberalismo con una sensibilidad particular hacia los movimientos sociales, la educación pública y la revuelta popular en Chile. En sus investigaciones, el doctor Gómez Leyton ha planteado que el Estado chileno ha transitado desde la dictadura de Pinochet hacia una configuración subsidiaria y evaluadora, en que las lógicas de mercado han colonizado los espacios públicos, deteriorando las condiciones de vida y debilitando, por cierto, la democracia. Como afirma en uno de sus ensayos más citados, comillas, el Estado chileno postdictatorial se ha construido bajo los principios del Estado subsidiario, funcional al orden neoliberal, convirtiéndose en un gestor evaluador de políticas impuestas
desde fuera de lo público. Asimismo, durante el ciclo de movilización social iniciado con fuerza en el 2006 y consolidado con el estallido social el 2019, su figura adquirió notoriedad en el debate público y académico al describir de manera audaz la revuelta como una insurgencia plebeya y constituyente. En su visión, la protesta social en Chile no fue solo un reclamo sectorial, sino la expresión profunda de un cuerpo social herido por décadas de exclusión y sometido a un régimen de gubernamentabilidad neoliberal. Abro comillas. La revuelta de octubre de 2019 es un acontecimiento político fundacional porque expresa la ruptura radical entre el orden político institucional neoliberal y la voluntad popular de transformación profunda. Cierra de comillas. Así lo expresa el doctor Gómez Leyton. Y ese elemento audaz de describir esta revuelta, validando su poder de transformación, es lo que lo hace ser un académico reconocido por su rigor intelectual, por su vocación formadora y su compromiso con el pensamiento crítico, con la justicia social y la promoción de una ciudadanía activa. En tanto investigador, el doctor Gómez Leyton ha contribuido con su trabajo a desnaturalizar las categorías dominantes del análisis político, promoviendo una epistemología situada, heterodoxa y comprometida con las luchas sociales, tanto en Chile como de toda América Latina. Su propuesta más audaz, y es un concepto que nos regala bajo la idea de una democracia plebeya, que se erige como un concepto clave para el pensamiento político contemporáneo, al reivindicar formas de participación no institucionalizadas, horizontales y movilizadoras, que en sus palabras restauran el principio de lo político en su dimensión radical y transformadora. Actualmente el doctor Gómez Leyton continúa su labor como investigador, autor y formador, siendo un referente ineludible para quienes aspiran a repensar críticamente los vínculos entre el poder, el Estado, la ciudadanía y la transformación social en el Chile y América Latina del siglo XXI. Por estas razones, presentar la obra La sociedad neoliberal en los tiempos del Bicentenario, Chile 2010-2018, tomo segundo, del doctor Juan Carlos Gómez Leyton, es un tremendo honor, porque no se trata de presentar un libro más, sino que es entregar a los lectores y lectoras un testimonio lúcido, riguroso y profundamente comprometido con la historia y el presente de nuestro país. En esta obra, el doctor Gómez Leyton nos entrega una cartografía crítica del Chile neoliberal en el contexto del Bicentenario, que más que una celebración, se transforma en un campo de disputa simbólica, política e histórica. Esta obra, estructurada en 7 partes que dialogan entre la teoría política, la historia crítica y la sociología del conflicto, este segundo tomo profundiza las grandes preguntas que atraviesan la crisis contemporánea de nuestro país. ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia en un país sin electores? ¿Cómo se manifiestan las grietas en el régimen neoliberal desde los movimientos estudiantiles, la lucha por el sistema previsional, la educación y el derecho a la vida digna? ¿Es posible repensar la república desde una ética revolucionaria, democrática, sin pactos que silencien la memoria ni normalicen la injusticia? El texto se inicia con una reflexión de largo aliento sobre el legado inconcluso del proceso independentista latinoamericano, para luego situarlo en el núcleo duro del modelo neoliberal chileno, ese que transforma derechos en mercancías, ciudadanos en consumidores y políticas en meras técnicas de gestión. El autor no escatima en señalar con claridad conceptual y valentía intelectual que el sistema político postdictadura se sostiene sobre una base excluyente y corrupta,
que además precariza no solo el trabajo y la educación, sino también la representación y el propio sentido de lo público. En la tercera parte, esta obra tiene irónicamente por título una ironía doliente, como una democracia sin electores. Se analiza a partir de ello el fenómeno de la abstención como una expresión política legítima frente al simulacro democrático que ha caracterizado a la postdictadura, donde siempre hemos tenido que elegir entre el mal menor. No votar, sostiene el autor, por lo tanto, también es una forma de resistencia cuando la institucionalidad se ha divorciado de la soberanía popular. Pero es en la cuarta y quinta parte donde la obra despliega una mirada esperanzadora. El surgimiento de fisuras, de grietas, de rebeldías colectivas que interrumpen la hegemonía neoliberal. El movimiento estudiantil, la revuelta de Chile, las protestas mapuche, la revuelta de Chiloé, los paros nacionales, son aquí leídos como expresiones plebeyas de un poder constituyente que desborda la política tradicional. No se trata de romantizar la protesta, sino de comprenderla en su densidad histórica y su potencial transformador. El autor también se atreve a tocar temas incómodos, pero imprescindibles: la violencia estructural del miedo en la sociedad neoliberal, el papel ambiguo de los encapuchados como actores anticapitalistas, el olvido educacional de la historia y la subordinación del derecho a la vida al derecho de propiedad. Las últimas partes del libro abordan la memoria histórica y la crisis de la academia. Aquí el doctor Gómez Leyton rinde homenaje a figuras fundamentales como Andrés Elwin y Tomás Mulián, no solo desde la biografía política, sino desde el legado ético que nos han dejado en tiempos donde muchas y muchos han optado por callar o por simplemente adaptarse. En suma, este libro es un manifiesto, una investigación y un llamado. Manifiesto porque reivindica la palabra política en su sentido más profundo. Investigación porque ofrece categorías rigurosas y datos empíricos que iluminan el presente, dado su trabajo bien logrado y rigurosamente alcanzado. Y es un llamado también porque nos convoca a todos, a todas, a no mirar hacia otro lado, a no dejar que el olvido y la costumbre anestesien nuestra capacidad de soñar con otro Chile. En nombre de quienes creemos en el pensamiento crítico como praxis transformadora, damos las gracias al doctor Juan Carlos Gómez Leyton por esta obra valiente, honesta y necesaria, y a ustedes, lectoras y lectores, por seguir apostando por el libro como territorio de resistencia, de memoria y esperanza. Muchas gracias. Bueno, gracias al doctor Oscar Vega por esta presentación, de dar a conocer este libro. Este libro es el tomo 2 de una obra que yo estoy realizando sobre la sociedad neoliberal chilena, que yo califico como una sociedad neoliberal triunfante, que no solamente modificó y transformó las estructuras de dominación en la sociedad chilena, sino que también transformó al sujeto. Y emergió en los últimos 50 años un sujeto que yo denomino el sujeto neoliberal, que es el sujeto protagónico de esta obra. También hay que señalar un hecho importante que nos propusimos en el año 2023 con Ediciones Escaparate, que ha sido la casa editorial que me ha acobijado en los últimos años, realizar una segunda edición de este primer volumen que había sido hecho por Claxo allá por el 2010, y sacamos una segunda edición quebrando una tendencia que existe en las editoriales nacionales de no hacer segundas ediciones.
Siempre se trata de evitar hacer una segunda edición, y en ese sentido Escaparate tomó el desafío e hicimos esa segunda edición, que es esta que está acá, que presentamos también el año pasado en esta misma feria, y nos propusimos hacer este segundo tomo. Y este segundo tomo tenía, en primer lugar, un periodo de tiempo que abarcaba desde el 2010 al 2019-2020. Sin embargo, los acontecimientos del 2019 nos obligaron a cortar el periodo cronológico y centrarnos solamente en una década de 8 años, la década del Bicentenario, la década del 2010 al 18. Y durante esa década explotaron una serie de características y antagonismos de la sociedad neoliberal, entre ellas la más importante de todas, que creo que dura hasta el día de hoy y ya en la última semana ha quedado demostrado, que es el tema de la corrupción. La sociedad neoliberal, así como la hemos definido como una sociedad individualista, competitiva, fragmentada, desigual, competitiva, es también una profunda sociedad corrupta, donde los hombres y mujeres, movidos por ese interés específico de buscar la máxima utilidades en sus acciones, no dudan por trabajar los espacios oscuros, los espacios invisibles de la corrupción, tanto económica, política, social, etc. Por eso la sociedad neoliberal es una sociedad profundamente corrupta y abusiva. Esos elementos que nosotros trabajamos en este libro, nos gusta caracterizarlo porque explica de alguna manera lo que va a ser el año 19. El año 19 es el año de la revuelta, pero nosotros hemos dejado la revuelta, como también los procesos constituyentes que le siguen, para un tercer tomo que va a salir lo antes posible para analizar ese periodo y cerrar así el ciclo de 3 tomos dedicados al estudio de las sociedades neoliberales. Pero este libro se inicia con una cuestión que yo considero que es tremendamente significativa y fundamental. Se inicia con una reflexión sobre la revolución. La revolución en Chile se ha hecho presente en varias oportunidades, pero no ha sido concretizada, no ha sido lograda. Ni siquiera la revolución de independencia logró ser completa e integral. Fue una revolución trunca, donde en ese espacio se realizó un acto que yo denomino la expropiación de la soberanía popular por parte de las oligarquías, y lo dejaron sin posibilidades de ejercicio de la ciudadanía popular y de la soberanía popular. De manera entonces que la revolución en Chile es un tema. ¿Por qué? Porque la revuelta pudo haber sido un proceso revolucionario y que no fue. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos por qué ocurre aquello. Y en este primer segmento del libro tenemos dedicado, ¿cierto?, 3 artículos en torno al tema de la revolución. La corrupción, la democracia sin electores. Nosotros estamos viviendo una etapa distinta a partir de lo que fue el 22 en adelante, cuando se hizo el voto obligatorio y volvieron las masas, los ciudadanos, de manera mayoritaria, masiva, al padrón electoral y a participar en los procesos electorales. Pero la democracia de 1997 hasta el 2018 fue una democracia sin electores, donde la abstención electoral, ¿cierto?, era altísima y llegaba incluso a algunas elecciones al 60% del padrón electoral, que no se acercaba a votar y estaba reñida con esa condición. Eso determinó una forma de hacer política. Eso vació el sistema político chileno, generando una condición de crisis permanente que no ha logrado ser superada ni siquiera con la vuelta de los electores a las urnas, como ha sido en los últimos procesos electorales. De manera que una de las características también de la sociedad neoliberal durante el Bicentenario es justamente la abstención electoral que se analiza en este libro.
Un tercer aspecto que analizamos en el libro tiene que ver con las grietas que se le van haciendo al sistema neoliberal durante esta década, la década del Bicentenario. La década del Bicentenario es el momento de grietas que produce un cuestionamiento al sistema, pero que no lo destrozan ni lo derrumban, como lo planteó en su momento Alberto Mayol. El sistema no ha sido derrumbado, sino que agrietado. Pero lo peor de todo, que a pesar de la grieta del movimiento No Más AFP, las grietas de los estudiantes del 2011, las grietas del movimiento ambientalista contra Aysén, las grietas de los pescadores en Aysén, en Chiloé, etcétera, y una serie de otras grietas, no permitieron derrotar al neoliberalismo. Y la razón que yo expongo por qué se dio aquello fue que los gobiernos, tanto de Michelle Bachelet como de Piñera 1 y después Bachelet de la nueva mayoría y Piñera 2, lo que aplicaron fueron correcciones de mercado. Es decir, para problemas de mercado, soluciones de mercado. Es decir, más neoliberalismo. Y hoy día tenemos más neoliberalismo, fundamentalmente queda claro con la reforma de pensiones. La reforma de pensiones no fue terminar con la AFP ni con la estructura individualista, ¿cierto?, privada de la previsión social. Todo lo contrario, fue un fortalecimiento de la AFP y que hoy día, ¿cierto?, han recuperado la hegemonía que tenían al interior y las chilenos y chilenas hemos quedado de la misma forma. No hay reforma, soluciones de mercado para problemas de mercado. Eso es como se resolvió también el tema de la ISAPRE y cuántos otros temas. Es decir, esa es continuidad del neoliberalismo. Por esa razón, ¿cierto?, analizamos justamente cuáles son las grietas y qué profundidad hicieron las grietas en este momento, que explican el 19, pero que no le permiten al 19 romper tampoco con aquello, que va a ser analizado, como digo, en el tomo 3 de este libro. También nos interesó en este libro analizar las cuestiones de la memoria. La memoria es un tema permanente en la sociedad chilena, pero nosotros lo quisimos hacer preguntándonos cuál es el lugar que ocupa el 11 de septiembre de 1973 en la conciencia histórica de los chilenos y chilenas. Y nos da la impresión de que no hay una conciencia histórica en la sociedad chilena del 11 de septiembre. Es muy distinto que la conciencia histórica esté situada en aquellos sujetos que vivieron, sufrieron, experimentaron el 11 de septiembre, como de las nuevas generaciones que hoy día ven distante y lejana esa situación. Entonces ahí hay un tema que hay que volver, porque hay que reconstruir esa memoria histórica en referencia al 11 de septiembre. Y lo hemos analizado dentro del tomo. También está el tema de algunos personajes históricos que se fueron durante esta época. Oscar nombraba a Patricio Elwin, Andrés Elwin, y nombraba a Tomás Mulián, pero Tomás Mulián no se ha ido todavía. Está aquí con nosotros, ayer estuvo acá. Así que en ese sentido, el otro que nosotros vimos, analizamos, es la figura de Carlos Altamirano Rego, el ex secretario general del Partido Socialista, que se fue durante esta década de bicentenario. También el caso de Patricio Elwin, que también se fue, pero también de Onofre Jarpa, porque todos tienen un lugar en la historia reciente de Chile y que merece ser señalado y conocido y criticado. Tanto Jarpa, Elwin, ¿cierto?, como Altamirano son personajes que tuvieron un rol en la historia reciente de Chile. Pero también hacemos el recuerdo de la figura de Carlos Godoy Echegoyen, un joven combatiente socialista asesinado en Quintero por las fuerzas represivas y especialmente de carabineros. De manera que el libro
en sí es un libro multifacético con distintas dimensiones que busca caracterizar a la sociedad chilena neoliberal. Y concluimos, ¿cierto?, analizando lo que es la academia chilena, la academia que también está llena de elementos corruptos. Y hay un elemento central: la academia es el espacio donde se emerge el movimiento feminista, porque es en la academia, es en la Universidad Austral de Valdivia cuando las niñas y jóvenes de esa universidad se levantan en contra de los abusos académicos que realizaban los profesores de esa universidad contra ellos. Y se inicia un movimiento gigantesco que da lugar a la Revolución Feminista de mayo del año 18, si no me equivoco. De manera entonces que también revisamos aquello. Y la corrupción que se da en los nombramientos, designaciones de los académicos de las universidades, tanto públicas como privadas. El caso más característico que podemos nombrar para recordar así es el caso de la académica de la universidad, se me fue el nombre de la universidad, donde estaba la Cecilia Cubillo. Marcela Cubillo. Sí, la Marcela. San Sebastián. La San Sebastián, la Universidad San Sebastián tiene el crédito de pagar a una académica 16 millones de pesos mensuales, lo cual es a todas luces una manifestación de la corrupción que domina las universidades nacionales. Ahí el espacio universitario es un espacio intocable para este tema de la corrupción, pero ahí se da mucha corrupción y se dan una serie de formas muy reñidas con la ética fundamental. Bueno, ese es el libro que estamos presentando hoy día, que es la segunda presentación que tiene, y queremos invitar a todos los lectores y lectoras que están escuchando y van a ver este video que estamos grabando, que tengan la posibilidad de comprarlo y leerlo, porque es una caracterización de qué somos como sociedad y sobre todo cómo somos muchos de nosotros y nosotras y nosotres son sujetos neoliberales a pesar de todo. Muchas gracias a todos los que están presentes. ¿Hay alguna pregunta del público presente? ¿Ninguna? Bueno, le agradecemos entonces la presencia por esta oportunidad. Gracias.